TV, el canal de la tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. Estamos a tan solo 27 días para la celebración de elecciones simultáneas en nuestro país. Será el próximo 30 de este mes de noviembre, donde los hondureños, aparte de elegir un nuevo Congreso Nacional de la República, 298 corporaciones municipales, elegirán, por supuesto, al nuevo gobernante de nuestro país. ¿Será un hombre o será una mujer el próximo presidente? Eso lo vamos a saber el próximo 30 de este mes. Los candidatos presidenciales de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación continúan con su agenda apretada. El candidato liberal Salvador Narrala visitó Occidente, municipios en Copán, en Lempira y también en Santa Bárbara. La candidata de Libertad y Refundación visitó San Marcos de Colón en el departamento de Choluteca y Talanga en el departamento de Francisco Morazán. Entre tanto, Nasir Tito Afura canceló su gira por municipios del departamento de Comayagua y atendió reuniones y hizo una conferencia de prensa bastante relevante sobre el acontecer nacional aquí en la capital. El consejero de Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, ha pedido la recusación y renuncia de la consejera nacionalista Cosette López. Entre tanto, el candidato presidencial nacionalista Nasir Tito Afura ha dicho que Cosette no renunciará. Estamos a 27 días de las elecciones del 30 de noviembre. Acompaña Yossi Toscano por el Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo está el Partido Liberal a 27 días? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos listos para defender el triunfo del Partido Liberal en las urnas y toda nuestra gente está completamente capacitada y desplazada a nivel nacional. Está listo el Partido Liberal para defender las urnas, dice Yossi Toscano. ¿Y Libertad y Refundación cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, el 30 de noviembre la victoria es para el pueblo, la victoria es de Rixi Moncada. Esa es la convicción que tiene cada uno de los militantes y es lo que refleja la realidad sociohistórica y una coyuntura que ha trascendido esos esquemas de dominio del bipartidismo y hay un avance, una transformación en la conciencia del pueblo y está claro. La victoria es para el pueblo, la victoria es para Rixi Moncada, dice el doctor Armando Orellana, en razón de lo que pasará el próximo 30 de noviembre. ¿Cómo está el Partido Nacional? Buenas noches, Lionel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches también a los compañeros. Nosotros estamos listos para el 30 de noviembre. Está la estructura, está la organización. Estamos listos para el 30 de noviembre, así como el Partido Nacional se ha caracterizado por eso. Sabemos de que el triunfo lo tiene el Partido Nacional, sin embargo necesitamos que el proceso se lleve a cabo y ahí pues corroborar y ratificar que efectivamente el pueblo hondureño ha decidido darle el voto a Juan Nasir Tito Afura para que los próximos 4 años nos gobierne. Partamos de esto. Necesitamos que el proceso electoral se lleve a cabo. ¿Acaso hay alguna sospecha que podría no llevarse a cabo el proceso electoral? Mire, el único interesado para que el proceso no se lleve a cabo es el Partido de Gobierno Libertad y Refundación, porque si algo estamos claros es que no van a ganar. Yo le digo al candidato designado que ahí está llenando un espacio, pero definitivamente no va a llegar. Ya el pueblo hondureño se dio cuenta de un partido que es sumamente mentiroso, sumamente oportunista, que nunca fueron por una refundación, sino que fueron por envidia, en donde sus dirigentes se han enriquecido de manera ilícita. Esa es una verdad, donde miramos, por ejemplo, una candidata donde su hermano es un millonario nuevo en el país. Queremos que escriba un libro que diga cómo hacerse millonario en 3 años. Creo que el próximo gobierno debe poner atención a todo eso. Por lo tanto, el Partido Nacional sí es un partido interesado en que hay un proceso, tenemos historia democrática, no así el partido de gobierno que pretende quedarse mediante la amenaza, el chantaje, la extorsión política, inventando cualquier cosa con tal de buscar quedarse, algo que no va a pasar porque el pueblo hondureño, el 90% de los hondureños quiere un cambio en el país y efectivamente no quiere que el partido que está en el gobierno vuelva a repetir. Hay un partido interesado en que no haya elecciones, lo asegura Leonel Núñez, dirigente del Partido Nacional, y señala Libertad y Refundación.
Es una gran realidad. Hay un partido, ese partido que mal gobernó más de 130 años el país. Ese partido es el bipartidismo, porque realmente se ha demostrado a través de la historia reciente ese matrimonio. ¿Verdad? Es exactamente lo que tenemos en esta mesa, ¿verdad? 2 contra 1. Y eso está expresado incluso en los mismos escenarios del proceso electoral, ¿verdad? Las manipulaciones han sido evidentes. Los últimos audios muestran una lógica, una estrategia que se ha venido diseñando con el propósito de hacer caer, ¿verdad?, toda esta expectativa que tiene el pueblo hondureño y fundamentalmente atentar en contra de la soberanía popular, porque eso es lo que se expresa el 30 de noviembre en las urnas. Y de eso tienen experiencia el bipartidismo, que es un solo partido, ¿verdad? El 28 de junio del 2009, golpe de Estado, posteriormente otra burla, 2013, y la más tremenda que fue ese 2017, cuando no solamente se burlan del pueblo, sino que imponen un acto arbitrario, una reelección. Entonces yo creo que esa historia la tiene clara el pueblo, y todos los demás falacias que se construyen, yo creo que se caen, se vienen abajo cuando empezamos a revisar los escándalos que se produjeron en toda esta década atrás, en la cual fueron cómplices ambos partidos. Hay una estrategia del bipartidismo, asegura el candidato designado presidencial Armando Orellana del Partido Libertad y Refundación, entre el bipartidismo para atentar contra el proceso electoral. Bueno, nosotros no ocupamos, en este caso, ninguna estrategia y no tenemos ninguna alianza en ese sentido con el Partido Nacional. También hay que aclarar que Libertad y Refundación es parte del bipartidismo. Todas sus figuras, los que toman decisiones, su cúpula, es parte de esa historia de 130 años que dice el representante de Libre, y ellos han sido parte en las últimas 4 décadas de las tomas de decisiones del país. De tal manera que ese discurso de hacerse a un lado de la política tradicional, bueno, ya nadie se los cree, en primer lugar. Segundo, cuando el enemigo está haciendo bien las cosas hay que dejarlo. Cuando el rival está haciendo malas cosas hay que dejarlo, y ellos están haciendo muy malas cosas. De hecho, aunque las quisieran hacer bien hoy, ya no tienen tiempo. Engañaron al pueblo durante casi ya 4 años y no van a poder en 27 días darle vuelta a sus pésimos resultados, de tal manera que nuestra única estrategia es continuar organizándonos para el 30 de noviembre, decirle a la gente que no tema a pesar de la campaña que nace del oficialismo para que la gente no vaya a votar, y cuidar el voto que va sin duda alguna a ser masivo el 30 de noviembre. Ha engañado al pueblo hondureño Libertad y Refundación en el gobierno, dice el representante del Partido Liberal, hoy en contraportada, el diputado Yossi Toscano. Bueno, hay que revisar la historia reciente, quiénes son los que han engañado al pueblo. Todo lo que se planteó durante toda esa década recién pasada, en la cual se le vendían las expectativas a un pueblo de que íbamos a tener supuestamente soluciones a los problemas, empleo desde el 2005 y posteriormente al golpe durante los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, durante los foros que supuestamente se montaban, enormes expectativas que se planteaban, cuando en esencia lo que estaban haciendo era repartiéndose el país entre estos grupos económicos a los cuales representa el bipartidismo y que llevaron al atraso, a la pobreza, a la miseria de este país. 8 de cada 10 hondureños están viviendo la pobreza. Eso no lo pueden ocultar. Cualquier actitud, cualquier manejo de carácter narrativo y a veces con algunas estrategias que yo creo que son muy buenas en términos de teatro, ¿verdad? Lo plantea el bipartidismo, pero sus falacias y sus mentiras que se manejan fácilmente se descartan. No necesitamos ni siquiera hacer mucho esfuerzo porque el pueblo conoce y ha crecido en conciencia crítica. Esa es la realidad que ha ocurrido y por ello el respaldo enorme hacia la compañera Rixi Moncada. Se ha repartido el poder, el bipartidismo, se ha repartido el país, lo asegura el candidato designado por el Partido Libertad y Refundación, Armando Orellana. Mire, hace mucho tiempo aprendí una frase que decía: el cristiano dice la verdad como que fuera mentira, y el comunista dice la mentira como que fuese verdad. Es tanto el descaro de estar manifestando que el bipartidismo, que promesas incumplidas. Mire, si estos últimos 3 años, yo quiero saber cuánto dinero recolectaron por la compra de los carros blindados,
cuánto dinero recolectaron ellos o qué buena clínica tienen, qué buen hospital tienen en el centro cívico. Yo quiero recordarles a ellos que hicieron promesas tras promesas y no cumplieron ninguna. ¿Dónde está la Sisi? ¿Dónde está la extradición que ellos quitaron? O sea, es increíble el descaro que tienen de venir y decir que por el bipartidismo Honduras está retrasado, cuando ellos nacieron. Miren, Mel Zelaya fue ministro del FIS, cuando fue presidente de Carlos, fue diputado. Y otra cuestión que ellos se llenan la boca, dicen, bueno, todos tenemos que ser iguales. Tienes razón. Yo quisiera saber cuánto de impuesto ha pagado Xiomara Castro antes de ser presidenta, cuánto dinero pagó como empresaria, impuesto sobre la renta, cuánto es el impuesto de la renta que ha pagado Mel Zelaya. Me gustaría saber, que enseñen a aquellos grandes dirigentes que son docentes de Libre, cuánto han pagado en impuestos en los últimos años. No, se han dedicado a mentir y creen, mire, lo peor que puede haber del cinismo es que creen que la gente es tonta. Ese es lo peor. Mire, la historia no es de 100 años, la historia es de los últimos 3 años, porque ellos prometieron cambios en Honduras y no han hecho más que cambiar su estilo de vida, siendo nuevos millonarios. 940 millones que se robó Libre para su campaña interna. Eso queremos saber, ¿dónde está ese dinero que se robaron para su campaña? Que lo distribuyeron entre sus diputados. ¿Dónde está ese dinero que se robaron? ¿Dónde están esos más de 100 millones de lempiras que han dado en el Congreso por asesoramiento? ¿Qué se hicieron ese dinero? Eso es lo que queremos saber como pueblo hondureño. ¿Dónde está esa famosa caja única? Óigame, dice que la candidata Libre habla sobre pobreza e igualdad. Si es una millonaria y tiene más de 80 manzanas en Talanga, tiene terrenos aquí, terrenos allá, ¿será que los va a dar a los campesinos? Es mentira. O sea, y lo peor es que hablan de una manera tan descarada como que la gente es tonta. Y el pueblo ya despertó. Las redes sociales, esto nos ha enseñado muchas cosas positivas. Y el 30 de noviembre, lo que sí está seguro, licenciado Eric, es que Libre no va a repetir y Libre se va. Nada diferencia a Libre del bipartidismo, dice el abogado Leonel Núñez, y para él, el próximo 30 de noviembre, Libre se va. La narrativa, hemos tenido esa narrativa en los medios de comunicación desde que inició el gobierno de Libertad y Refundación. Ataque permanente, una descalificación, incluso con la presidenta. Yo creo que es parte de eso. El pueblo está ya acostumbrado a verlo. En los medios, ellos sí les gusta ofender a la gente, pero cuando no les toca, en los medios de comunicación, en los medios de comunicación ha sido esta la estrategia. Entonces yo creo que es fácil darse cuenta realmente cómo se construyen estos elementos que de alguna manera han servido y han estado en desventaja con relación a ese orden político social. Recordemos que la hegemonía no solamente está en el control del gobierno, sino en el control de lo cultural, en el control de lo narrativo, de lo mediático. Ese ataque ha sido permanente en contra de la compañera presidenta de la República, en contra de Manuel Zelaya y ahora en contra de la presidenta, la candidata a presidenta y futura presidenta de este 2026-2030. Eso hay claridad de toda una estrategia, pero encima de ello, ¿verdad? Además de eso, es el atentado en contra de la democracia. Las manipulaciones que hicieron y que están evidenciadas en esas narraciones son hechos reales que deben de alguna manera ser tomados en cuenta. Miremos incluso hasta estos mismos actos en los cuales hay una denuncia, hay esos elementos como evidencia base, y lo que hacen los sectores de la derecha es atacar, ¿verdad?, a las personas y no ir al fondo. ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Verdad? Cuando en alguna manera los que estudiaron en la Facultad de Derecho recordarán que de alguna manera hay que sopesar el juez, los mismos abogados, que hay un bien mayor a proteger. Están hablando de supuestas videos falsos cuando ya tenemos demostraciones y bueno, hay evidencias claras, ¿verdad?, a través de esas investigaciones,
primer documento de investigación de expertos, el video de Carlos de expertos que muestran que esas llamadas, esos audios son reales de un plan conspirativo. Entonces, frente a eso, lo que hacen es simplemente descalificar, intentar cuando descalificar. Se descubre la verdad, ahí es donde ellos empiezan a hablar sobre en materia conspiraciones. narrativa, pero cuando es evidente, cuando es contra otras personas, sí, es prueba lícita, pero cuando es contra nosotros, no es prueba lícita. Núñez, vamos a respetarnos en medio de esta cuestión, porque a mí no me gusta participar, te lo digo con sinceridad, en estos dimes y diretes que de repente elevan el rating del medio de comunicación, pero se trata de la argumentación. Es que yo lo escucho a usted. Las falacias son parte de una estrategia en la cual se utilizan elementos que en algunos casos pueden ser elementos verdaderos. El caso de la Sisi, el caso de el centro que supuestamente, ¿verdad?, hay que escarbar más allá del centro cívico. ¿Qué pasó con ese financiamiento? Mencionó, por ejemplo, el tema de los docentes. Saquearon fondos, ¿verdad?, y entregaron a empresas transnacionales. Pero cuando quieren hacer este tipo de narrativa, ¿verdad?, entonces construyen elementos y se plantea esto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no se ha logrado ese propósito o esa promesa? Con la Sisi, ¿por qué no se ha realizado? ¿Qué ha pasado en ese Congreso? ¿Quiénes son los dos partidos que se han opuesto Juan y que Orlando han boicoteado? la Masi sin necesidad del Congreso. Vemos cómo en la esencia, en estos argumentos, ¿verdad?, en términos de argumentación muy débiles, porque cuando volvemos atrás y nos damos cuenta quiénes expulsaron la Masi, ¿verdad?, antes de la Sisi, fueron estos dos partidos. ¿Pero quién no trajo la Sisi? Creo que hay el intento de hacer ruido con el propósito de ocultar algo que está montado para estos últimos 30 días. Una estrategia de sabotaje al proceso electoral, en esencia un atentado en contra de eso que ya el pueblo en su gran mayoría está convencido de esa victoria en ese proceso electoral a favor de Rixi Moncada. Y en medio de todo esto vamos a tener ruido durante todos estos 30 días y esas estrategias de arreciar en la narrativa para construir este discurso falso y falaz. Ok, en breve voy con Yossi, pero por alusión, un minuto, Leonel. Mire, como le digo, yo escucho los programas del profesor y habla sobre ética, corrupción y todo lo demás, sobre los movimientos sociales y aquello, y no está siendo coherente lo que está diciendo aquí con la realidad, con los activistas de sus mismos partidos que se han enriquecido de estos 3 años de una forma descabellada. Óigame, muchos hasta ya se casaron, otros están divorciando porque tienen amantes. O sea, es increíble el desorden que tiene este gobierno a nivel de administración pública. Ahora, que no lo quieran reconocer está bien, pero la gente sabe perfectamente bien el desorden que tienen. Y mire, el 30 de noviembre va a haber una elección para esta gente que se equivocaron en el camino, que no trabajaron por el bien de Honduras, que no lo han hecho y están con esa retórica de 110 años, de 12 años de dictadura. Si ellos participaron en todos los procesos electorales y fueron a votar, tienen representantes ahí. O sea, al momento de recibir el cheque, ahí no hay problema. Como hay un montón de 128 paracas que tenemos en el Congreso Nacional actualmente. Ok, vistas así las cosas, el Partido Nacional en las urnas en el 2021 perdió el poder. Libertad y Refundación hoy administra el poder de la nación. ¿En qué diferencia el Partido Liberal hoy del Partido Nacional y Libertad y Refundación? Bueno, en que el Partido Libertad y Refundación era un fuerte opositor al Partido Nacional por acontecimientos claros, por forma de gobierno clara y específica, y hoy la diferencia es que Libre se convirtió en un autor de lo que criticaba. Por ejemplo, se criticaba mucho la instrumentalización del Ministerio Público y le denominaron fiscal 5 estrellas a aquel fiscal. Hoy, la instrumentalización del actual fiscal, que fue electo de manera ilegal, es evidente, es notoria. Hay un fiscal que es instrumentalizado desde el poder. También se criticó fuertemente las famosas camionetas de lujo, los lujos de los ministros. Se criticaba que los ministros del gobierno nacionalista utilizaran las redes sociales oficiales para atacar a los opositores, a los que no pensaban como ellos. Y hoy tenemos, sin duda alguna, los ministros más maleducados que hemos visto en la historia de este país. Han roto récord en ese sentido,
porque todo el día utilizan las redes oficiales, el tiempo por el cual el pueblo hondureño les paga con sus impuestos para atacar, para denigrar, para difamar, para calumniar, para perseguir. Y todo eso se criticó en el pasado. Hablaban de una bota represiva y de la no instrumentalización de la misma. Y hoy lo que vemos es unas Fuerzas Armadas como un ente activo, militando a favor de un partido político que es el del gobierno, entorpeciendo el CNE. Las consejeras bajo amenaza, y donde más ponen en peligro al pueblo hondureño es que vamos a ir a una segunda elección, ya pasamos la interna, vamos a la general, en un estado de sección. Y en el pasado se criticaban a los otros gobiernos por la violación a las garantías constitucionales. ¿Es o no una violación clara a las garantías constitucionales ir a elecciones en pleno estado de sección? Eso es pensado realmente de dictaduras reales. Y ante esos argumentos, ¿qué resultados hay? Repito, se convirtieron en autores de lo que criticaban desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo lo que el pueblo hondureño luchó mano a mano con ellos, lo elevaron, ¿no? El Congreso Nacional estaba tan mal visto que era imposible hacer un Congreso Nacional peor. Hoy el 70% de la población rechaza el Congreso que dirige la Junta Directiva de Libertad y Refundación. De tal manera que aquí no estamos en dimes y diretes ni en ataques, estamos mostrando sobre la mesa hechos concretos por los cuales el pueblo hondureño no confía en Libre. Y no les bastó eso, sino que hoy, a 27 días de las elecciones, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, su propia candidata, involucradas de lleno en una campaña atemorizando al pueblo hondureño para que no vote. Esto es un hecho sin precedentes. Bueno, desde la óptica de Yossi Toscano, candidato a diputado por el Partido Liberal, Libre hoy se parece al Partido Nacional, para empezar con el tema de la instrumentalización de la justicia desde el Ministerio Público. Bueno, habrá que ver, y cosa que no les gusta, ¿verdad?, hacer un poco de relación atrás. ¿Qué fue lo que pasó hace un año atrás con el propósito y el empeño de estas dos organizaciones políticas, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, para asegurar que se quedara el anterior fiscal, que terminó al final, ¿verdad?, por los mismos errores tácticos que ellos han planteado en aquel momento, que querían construir un famoso box, una unidad, ¿verdad?, porque han estado en ese esfuerzo debido fundamentalmente al deterioro. Hay una quiebra moral. Hay una prácticamente decadencia de estas dos organizaciones políticas que, si bien es cierto, ¿verdad?, se dice por ahí, los más de 130 años realmente se terminaron pudriendo, están putrefactas estas organizaciones. Y vean los señalamientos, que no solamente se trata de epítetos que podrían ser calificados en el contexto hondureño. Los propios norteamericanos en esos juicios de Estados Unidos contra Ho y contra su hermano y con toda la otra cantidad de personas que están allá en el norte, ¿verdad?, pagando por esos delitos cometidos, que no solamente es el tema del tráfico de droga. Recordemos que el último caso tiene que ver con la cuestión de esa famosa, ¿verdad?, que le sacaron al pueblo para asegurarlo supuestamente, ¿verdad?, una cuota que te sacaban y nos siguen sacando de alguna manera por esa misma normativa que ellos construyeron, así como hicieron una cantidad de leyes en ese Congreso que se ufanan de decir que aquello fue mejor, cuando a medianoche atentaban en contra del pueblo, creando aquella cantidad de normativa que facilitaría la profundización de ese neoliberalismo, la privatización, el deterioro de la dignidad de este pueblo hondureño, la misma soberanía que lo intentaban entregar a través de las sedes y otras mismas situaciones en reversa de las conquistas sociales. Por eso cuando Núñez, ¿verdad?, habla sobre que nos llenamos la boca, dice, ¿verdad?, hablando sobre movimientos sociales, yo vengo y estoy orgulloso de ese movimiento social, movimiento estudiantil, movimiento magisterial, movimiento obrero. Las luchas se libraron en este pueblo por décadas por conquistar un código de trabajo, por conquistar, ¿verdad?, esos derechos sociales. ¿Qué fue lo que hizo el bipartidismo? ¿Verdad?, hacer retroceder todas esas conquistas sociales. Bueno, tengo que hacer una primera pausa comercial, pero antes le consulto a Leonel. Según la óptica de Yossi Toscano, hoy Libre se parece mucho al Partido Nacional. No, para nada. Nosotros somos un partido totalmente demócrata, un partido con una visión clara, pro familia, pro vida. Creemos en la empresa privada, creemos en el derecho a la propiedad privada. No,
Libre es un partido que se cree comunista en un país totalmente cristiano, en donde atacan a las iglesias constantemente, la critican, la juzgan, en donde tienen una persecución directa contra la oposición, independientemente de ser liberal, de ser nacionalista. Hoy subieron la recompensa a 35 millones a general Romero Vázquez Velázquez, de una forma por un pleito personal entre dos personas. Yo creo que utilizan al gobierno, utilizan su aparato de gobierno para poder hacerle daño a la población. Y ya lo mencionó nuestro candidato Tito Afura, Libre representa división, odio, y eso es lo que no quiere más el pueblo hondureño. ¿Y con el Partido Liberal se parece al Partido Nacional? Mire, con el Partido Liberal somos dos partidos responsables en el sentido democrático. Sin embargo, hay que saber que el Partido Liberal en este momento es un partido que está en construcción nuevamente, en donde ha tenido que traer gente de otros partidos políticos para poder llenar sus filas, y no desconocemos que de pronto el ingeniero fue partícipe de que Libre llegara al poder y que hoy estemos en este desastre. Muy bien, hacemos una primera pausa comercial. Estamos en Contraportada a través de la señal de LTV, el canal de La Tribuna. Estamos a tan solo 27 días para el próximo 30 de noviembre. Recuerden, no solamente se va a elegir al presidente y su fórmula, también se elegirá a un nuevo Congreso Nacional y, por supuesto, a las 298 corporaciones municipales. Hace algunos minutos se ha pronunciado la consejera del Partido Nacional, Cosette López, sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Consejo Nacional Electoral. Ha dicho Cosette López lo siguiente: informo al pueblo hondureño. Finalizó la entrega de etiquetas de radiofrecuencia para el control de papeletas que aseguran control de calidad de cada elemento de las maletas electorales en los 18 departamentos. Las papeletas de los 3 niveles están listas en un 96%. ¿Qué pasa con el 4%? Bueno, falta mucho tiempo todavía. Los documentos esenciales al 100%, excepto las actas de cierre, detenidas hace más de 8 días por falta de un voto para aprobar las medidas de seguridad que propuse. ¿Quién atrasa el proceso?, se pregunta Cosette López. Precisamente quien acusa a otros de hacerlo. También bloquea la impresión final de papeletas al negarse a ejecutar una sentencia firme que inscribió a 2 candidatos en Valle y Olancho, pretendiendo que la desobedezcamos porque él así lo dice. Las elecciones están prácticamente listas, Honduras. La democracia no se detiene, ha dicho la consejera del Partido Nacional, Cosette López Osorio. A propósito de este mensaje de la consejera del Partido Nacional. Bueno, mira, yo creo que es parte de esa narrativa que obviamente en la persona fundamentalmente que esté involucrada en estos audios y que muestra esa conspiración, refleja esa insistencia, esa persistencia de imponer algo de carácter ilegal, ¿verdad? Como es el caso de la inscripción de Jorge Cáliz. Ha planteado de alguna manera una y otra estrategia el bipartidismo para imponer su esquema. Recuerden que está expresando también de alguna manera esa debilidad. Ellos están conscientes que pierden la elección presidencial y están haciendo el esfuerzo por tener el control en el Congreso y a través de un acto totalmente ilegal pero inmoral, ¿verdad? Frente a estas situaciones obviamente está un posicionamiento firme de el representante Marlon Ochoa, que refleja esa intención de que las elecciones sean transparentes y en base a ley. Yo creo que aquí es importante que la ciudadanía hondureña tenga claro por qué se dan este tipo de maniobras, qué es lo que hay detrás de todos estos esfuerzos por doblar, ¿verdad? La normativa o lo que está establecido en ley. Violentar nuevamente como fue ese 2017 al imponer cuestiones de carácter inconstitucional. Yo creo que los mismos representantes de Olancho que estaban en la lista, ¿verdad? Que es lo que corresponde en la normativa para hacer esa sucesión en caso de una renuncia,
de alguna manera estarán descontentos o habrá habido, ¿verdad?, que son parte de los esquemas que podrían plantearse en términos de una narrativa. Alguno, como decía, creo que era Pineda Ponce, tilín, para que accedan y no protesten frente a algo que es totalmente injusto, por un lado, pero es antiético y es totalmente ilegal. Pero por otro lado, ¿verdad?, también hay que reconocer que han habido presiones para que la representante Paola, por parte del Partido Liberal, Hall, ¿verdad?, de alguna manera desde las elecciones primarias se mostró y evidenció esas presiones que estaban dándose y que obviamente ahora estará bajo esa misma dinámica de presión. Pero yo creo que habrá de prevalecer en última instancia el interés y el bien común. Esas papeletas deben de ser impresas y no bajo esos criterios de fuerza en el cual se quiere imponer algo de carácter ilegal. Bueno, ya voy con el candidato a diputado liberal, pero antes, Leonel, en razón de lo dicho por Armando Orellana, dice que es el consejero de Libre el que está defendiendo un eventual fraude en el Consejo Nacional Electoral. Pero quiero felicitar a la abogada Cosette López Osorio por su papel democrático dentro del Consejo Electoral. Igualmente, pues motivar a la abogada, a la doctora Ana Paola, también para que sepan ellos que la democracia está sobre lo que ellas están haciendo. No así el muchacho malcriado de Marlon Ochoa, en virtud de que ese muchacho pues lo mandó Rixi ahí a obstruir las elecciones, a querer manipular y chantajear a los otros consejeros, algo que no se le ha podido dar. Esto porque la abogada Cosette ha ido poco a poco descubriendo el fraude que ellos han querido cometer. Tenían máquinas biométricas escondidas, programadas para las elecciones, ya listas para poder bloquear a cualquier persona, porque hay que recordar que ellos manejan el censo electoral de todos los otros partidos políticos. Entonces, ve la forma en cómo bloquean. Ese fraude lo estamos venciendo. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal estamos venciendo el fraude, y eso es lo que los tiene molestos, a tal extremo que hoy se han dedicado a atacar a una mujer en donde, increíblemente, la población hondureña, independientemente del partido político, la está apoyando, la tiene como una heroína defendiendo la democracia. Y motivamos también a la doctora Ana Paola decirles que no están solas, y la vamos a defender y cuidar como sea. Así que sigan haciendo su trabajo, la felicito por lo que están haciendo, no así al consejero Ochoa, que está denunciado en el Ministerio Público, un ministerio que está politizado, pero que esperemos que el próximo año, a haber un cambio de gobierno, a haber un Congreso nuevo, podamos revisar la conducta y en caso de no estar de acuerdo a lo que debe ser, pues hacer un juicio político. ¿Por qué no? Porque no ha actuado de manera correcta, sino que ha estado de manera totalmente buscando la oposición como hacerle daño. Y eso no es correcto, porque hoy tiene al ministerio en una vergüenza jurídica enorme. Lo digo como abogado y abogado especialista en derecho penal, que hoy prácticamente tenemos un ministerio secuestrado políticamente. Volvemos a colocar en pantalla este mensaje de la consejera Cosette López Osorio. El 4% de las papeletas aún no se imprimen, porque dice Cosette que hay un integrante del Pleno, evidentemente Marlon Ochoa, que se niega a acatar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. A propósito, yo no he escuchado ni por la radio ni por la televisión, ni he visto por Twitter o por Facebook una manifestación pública de Salvador Narrala sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. Sospechoso. ¿Por qué sospechoso? Digo, porque hay contradicciones al interior y es evidente que esas posiciones obviamente han provocado fricciones dentro del propio Partido Liberal, porque hay esos intereses de quién va a dirigir ese Congreso en caso, ¿verdad?, de tener la posibilidad de controlar el Congreso de la República. Eso es en esencia, y son cosas que no se expresan en público, pero que ahí están al interior de esas organizaciones que se deterioran cada día más. Partido Nacional y Partido Liberal, producto de los hechos que ocurrieron en la última década y que los dejan muy abajo, y que ahora, inyectados desde fuera, ¿verdad?, con lo que se decía antes el outsider, ¿verdad?, alguien que no tiene esa trayectoria de lucha entra en conflicto con las estructuras del Partido Liberal. Bueno,
Bueno, a propósito, ya hay 5 candidatos a la presidencia del Congreso por el Partido Liberal. ¿Y esto qué? Faltan 27 días para las elecciones. Dicen que la candidata número 1 es Iroska Elvir de Nasralla. ¿La esposa de Nasralla? Sí. El segundo candidato es Jorge Calix. El tercer candidato es el abogado José Alfredo Saavedra. El cuarto es Marlon Lara Orellana. Y el quinto es Yuri Sabas. Pues también puede ser José Toscano, porque es de mucha confianza El Salvador. Lo que pasa es que tienen que ganar las elecciones del próximo 30. Yo sí, sobre este... Nosotros tenemos un candidato, los cachuercos. ¿Quién es? Tommy Zambrano. Tomás Zambrano. ¿Y para qué nos vamos a estar perdiendo? Bueno, sobre... Aparecen los audios, por cierto, ¿eh? Bueno, sobre esta publicación que ha hecho la abogada Cosette López, yo sí... Parece que es el Partido Liberal el fiel de la balanza en el pleno del Consejo Nacional Electoral. No hay actas de cierre impresas, solamente el 96% de las papeletas se han impreso. Pero en el entorno de El Salvador, ¿qué se dice sobre esta sentencia del Tribunal de Justicia Electoral? Estoy muy sonriente porque primero, ¿Por qué? vamos a aclarar punto por punto. ¿Sí? El representante de Libre dijo sospechoso. Yo, pueblo hondureño, debo decirles, cuando uno va a ganar un partido o algo, se concentra y se determina a ganar. Nosotros estamos concentrados en defender los votos del pueblo hondureño. No tenemos tiempo de estar armando confabulaciones y todas estas historias y discursos reciclados de otras naciones y manuales de dictaduras de otras naciones, como lo hace Libertad y Refundación. A propósito, me decía Leonel Núñez al ingreso aquí a LTV que es el Partido Nacional el que tiene el 100% de representantes en mesa, que el Partido Liberal Lo no, tenemos. ni Libre. Lo tenemos. ¿Y el Partido Liberal? No sé, tengo dudas. No, usted me dijo que no. Tengo dudas. Usted que me lo dijo tenga. contundentemente. No, pero aquí está el representante que Bueno, nos va a aclarar. yo sí, adelante. Por eso estoy aclarando. Sí. Lo que ha sido Salvador Nasralla es un hombre respetuoso, porque en nuestra mano tenemos una botella con agua o una botella con gasolina. El pueblo hondureño está cansado de la polarización, del conflicto, de la contienda. Salvador ha dicho una declaración clara sobre este tema. Salvador Nasralla y todos los liberales vamos a respetar la normativa jurídica que emitan los entes correspondientes. Nosotros no tenemos por qué estar en dimes y diretes con este tema. O sea que vamos sí a aceptan respetar la autoridad que salga como resultado en estos entes electorales. Y Salvador Nasralla lo dijo con claridad y lo digo yo con claridad y todos los liberales. Si Jorge Calix es inscrito legalmente, nosotros lo vamos a respaldar como liberal. Y si no es inscrito, igual tiene todo nuestro respaldo porque es un gran liberal. Usted es abogado. Sí. ¿Cómo toma esa resolución del Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, tomo una botella con agua y no le echo gasolina al combustible. ¿Qué significa Respeto al pueblo hondureño y decirle, muchos políticos, sobre todo los que van perdiendo, quieren generar y echarle combustible al tema del CNE, irresponsablemente. Por eso digo, Salvador Nasralla en sábado y domingo recorrió 4 departamentos, trabajando por el triunfo del Partido Liberal, por el voto de todos los hondureños. Los de Libre, ¿qué hicieron? Llamar a sus colectivos para generar caos. Entonces, mientras ellos le echan combustible al país, nosotros trabajamos para defender al país. Lo que acontezca en el CNE, Ana Paola tiene la suficiente capacidad y respaldo de nosotros. Cosette lo mismo y el mismo Marlon, de tal manera que cuando tomen la decisión en el pleno de la acción jurídica de esta inscripción, nosotros como liberales vamos a acatar, respaldar, y tiene nuestro respaldo Jorge Calix. Bueno, no hay ninguna división. Y solo cerrar esto, sí. El Partido Liberal está desplazado a nivel nacional y tiene no solo para cuidar cada centro de votación, cada mesa, sino para promover el voto afuera de los centros. Y también tiene sus equipos de seguridad, de ciudadanos conscientes que van a defender el voto del pueblo hondureño. Nosotros no queremos armas, no queremos violencia. Ahí vamos a estar con nuestros aparatos telefónicos afuera de los centros de votación, grabando todo lo que quiera hacer Libertad y Refundación para que Honduras vea y las naciones del mundo vean cómo nosotros pacíficamente, transmitiendo en vivo desde todos los centros de votación, vamos a defender el voto. Bueno, hay muchos que nos están viendo a través de la señal digital, de la señal análoga, redes sociales.
Pero hay que ser coherentes en este caso. El candidato presidencial que menos polariza, evidentemente, es Nasser Tito Afura. Él como candidato. El candidato presidencial que más polariza con el gobierno es Nasrallah. Y evidentemente la candidata presidencial de Libertad y Refundación es la que más polariza con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Pero también el discurso de dirigentes del Partido Nacional es muy alto. Tiene un volumen muy fuerte. A propósito, vamos a colocar en pantalla lo que ha dicho el diputado Jorge Calix. Porque cuando se manifiesta Cosette, se manifiesta Jorge Calix. Dice Jorge Calix en su cuenta de X. La consejera Cosette acaba de desnudar a Marlon Ochoa una vez más. Marlon está atrasando el proceso electoral, dice Calix, y se pregunta, ¿y por qué opone Marlon a aprobar medidas de seguridad para las papeletas y las actas de cierre? Sencillo, se contesta Calix, porque ha impreso actas para reemplazarlas durante el traslado con los militares usando a Roosevelt Hernández. Ojo, esto es muy delicado. Claro, esto es muy delicado. Por eso no quiere seguridad ni en las papeletas ni en las actas, porque se le cae otra de las modalidades de fraude que tenía planeada. Desde Calix para Ochoa. Y finaliza, el bloqueo de Marlon al proceso electoral es porque se sienten derrotados y eso que no se han abierto las urnas. Debemos seguir denunciando los bloqueos de Marlon al proceso para desmontar su narrativa patética, dice Jorge Calix. Y a los empleados que le siguen el juego, sea quien sea, debemos exponerlo también. Y finaliza, por cierto, ya se hizo Marlon el antidoping que pidió la consejera López, se pregunta Jorge Calix. A propósito, Calix fue compañero suyo en Libre, ¿verdad? Calix, no, compañero mío no ha sido. No, es que en Libre se dice compañero, camarada. Nosotros nos nombramos camaradas, los que venimos de la izquierda revolucionaria. El Partido Libre surge de una fusión del movimiento social y del Partido Liberal, ¿verdad? Parte de estos personajes que dichosamente el partido identificó en todo este proceso y ha provocado pues una expulsión que al final prácticamente él la asumió. Pero este personaje, al igual que muchos otros, en la trayectoria, el 2013, el 2017, cuando asumieron y llegaron a ser diputados, fácilmente fueron cooptados. Por ello se requiere, en el caso de nuestro partido, esa firmeza ideológica, esa firmeza de principios y de valores. Y recordemos incluso que dentro del propio, de la narrativa o de la historia del propio cristianismo, ¿verdad?, hay una anécdota muy interesante. Yo creo que a veces he escuchado esas expresiones. En el caso del director de este medio, con respecto al cristianismo, Jesucristo le dijeron que qué pasaba con quienes habían sembrado cizaña dentro del trigo. ¿Cuál es la moraleja de eso? Hay que esperar que madure para después cortarlo, y eso es lo que pasó. Realmente estos personajes que eran caballos de Troya, también utilicemos otro tema. ¿Cómo? El comunismo no cree en Cristo. Los caballos de Troya que estaban desde adentro y que el Partido Nacional había propuesto, se fueron a el lugar donde era originario el dictador Tiburcio Carías Andino, allá a planificar ese golpe que iban a dar a Zambrano para imponer a Jorge Calix. ¿A cuenta de qué? Había comunicación desde el que está ahora guardado allá en Nueva York. Entonces, estos personajes tienen una estrategia narrativa. Quiero referirme a ese tipo de punteo que hace Jorge Calix, ¿verdad?, para ir estructurando toda una narrativa falsa, fundamentalmente, y que sigue ese guión para victimizarse o para, dentro de todo eso, tratar de acusar, ¿verdad?, sobre situaciones que son ellos los que han tenido ese tipo de práctica. Si recordamos la historia reciente de este país, repito, 2013, 2017, a donde aparecían en primer lugar cédulas tiradas, cantidades de identidades tiradas por ahí que había manoseado el bipartidismo, ¿verdad? Por otro lado, también los trasiegos que hacían en carros militares de papeletas y de el famoso voto en cadena, ¿verdad? Esta experiencia la tiene ese bipartidismo, ¿verdad? Le daban ya lleno
el voto marcado y le daban, a cambio tenía que traer un voto en blanco. Todos estos elementos son evidencia de cómo ellos han actuado. Entonces, en psicología inversa, ponen en el lado del otro lo que ellos han hecho. Ok, hay una estrategia en razón de una narrativa, dice Armando Orellana, para deslegitimar el proceso. Bueno, ahorita aprendí sobre métodos de fraude, no conocía hasta ahorita que el profesor lo acaba de compartir. Bueno, pero eso era muy real. Ya ahí se puede. En tiempos de Caría se dio mucho eso. No sé, yo no había nacido. No, pero su papá, su abuelo tuvieron que haberme contado. Mi papá se llama Adolfo porque nació en la Segunda Guerra Mundial, entonces por Adolfo Hitler le pusieron Adolfo. Entonces, mire. En tiempo de el dictador se hizo y hay evidencias de eso, testimonios de sus propios militantes del Partido Nacional lo certifican. Ok, bueno, como yo no había nacido en ese tiempo, no sé si en este tiempo se pueda volver a hacer nuevamente, no sé. Lo que sí sé es que en la elección primaria andaban los de Libre con el biométrico en la fila de la gente y le decía, yo aquí le voy a investigar dónde le toca votar, y hacían que la gente metiera la huella ahí, prácticamente dando a entender que ya habían votado. Eso sí pasó y hay testimonio y testigos que anduvieron haciendo eso de manera incorrecta. Esta vez no va a pasar. Esta vez no va a pasar. Mire, yo me alegro cuando dice el abogado Toscano que el Partido Liberal tiene ya la gente para las mesas electorales. El Partido Nacional también la tiene. No va a poder Libre hacer fraude. José López del Consejo Electoral, igual que Ana Paola, están asegurando que no va a haber fraude porque están bloqueando todas las artimañas de Marlon Ochoa. Eso es bueno. Gracias a Dios tenemos dos mujeres ahí que se fajean mejor que cualquier hombre, y eso lo agradecemos todos los hondureños. Entonces no va a haber fraude, gracias a Dios, estamos evitándolo. Vamos a tener representación en las mesas, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Vamos a evitar, yo soy presidente del Consejo Departamental Electoral de Francisco Morazán. Ningún militar va a tocar una maleta electoral. Desde ahorita les digo, ninguno. La van a tocar los civiles. Ellos son los que somos los encargados. Ningún militar va a decir a la hora que se abre o se cierra una urna. Somos los civiles. Así que prepárense, porque el 30 de noviembre Honduras va a cambiar de manera positiva, porque Libre se va del gobierno, gracias a Dios. Bueno, por alusión, quisiera algo. Sí, simplemente 30 segundos porque, y después vengo con José. Núñez utilizó un término y yo creo que hay que dejárselo claro al pueblo. Al inicio, no en esta intervención, sino anterior, habló de cinismo. Yo creo que es demasiado cinismo del bipartidismo en general a expresar supuestamente sobre el tema de fraude, de manipulación. Esa manipulación, incluso hablando de evidencias, porque esos son, ¿verdad?, elementos que se utilizan en la jerga jurídica. Hay hecho notorio. Video y hecho notorio donde le decían que había que dañar ese instrumento biométrico en las primarias. Búsquenlo y se van a dar cuenta quiénes realmente fueron los que hicieron esto. Y busquen también, porque está documentado, quiénes eran los que utilizaban una famosa tarjeta de crédito que le querían dar para comprar votos ciudadanos. Hay suficiente evidencia y por eso yo creo que hay un manoseo, hay una narrativa, hay una manipulación, pero difícil de convencer a un pueblo que ha crecido, que ha madurado en conciencia crítica y que ya no se deja manipular por este tipo de argumentaciones. Hay firmeza. El único partido que tiene un discurso disruptivo a ese orden social impuesto de esas 10 familias poderosas, de esas grandes empresas que se han apoderado de este país, que han manoseado, es Libertad y Refundación, a pesar de estar en el gobierno, porque les hablé de un concepto fundamental que hay que entender, ¿verdad?, que no solamente es poder, sino que es fundamentalmente el dominio de la narrativa, porque hay monopolios mediáticos que también están permanentemente y periódicos mintiendo, así como el poder económico. Por ello, la línea del partido es la democratización económica para hacer posible esa transformación profunda de la vida de la gran mayoría de los hondureños, y no ese cuento, esa historia de supuesto fraude, ¿verdad?, desde el oficialismo, cuando ellos quieren montarlo con el apoyo de las puertas que han ido a tocar el candidato de Toscano allá en Miami,
Miami a buscar, ¿verdad?, esos sectores de derecha de Miami, de España y de todo eso. Eso es lo que se ha puesto en desnudo a través de esos videos que están de alguna manera teniendo un primer respaldo de un experto en el tema sobre la informática, ¿verdad?, o este tipo de audio. Yo creo que el pueblo debe ser serio también al momento de analizar y enfrentar este tipo de narrativas. Bueno, ha buscado Salvador Narrala en el extranjero expertos en el hackeo, dice Armando Orellana. Bien, el fraude solo se puede hacer desde el poder. Tienen las armas, tienen todo el aparato gubernativo, tienen el dinero, tienen los fondos. Y con claridad, hace 2 noches se declararon perdedores. Boicotean el proceso, difaman, calumnian, instrumentalizan el Ministerio Público. Pueblo hondureño, el 30 de noviembre vamos a ganar. No tengas la menor duda. Lo único que tenemos que hacer para ganar es no tener temor. Ellos quieren meterte temor. Salvador Narrala, a diferencia de la candidata de ellos que se pelea con la empresa privada, que se pelea con el capital extranjero, con los capitales nacionales, que no quiere que tengas empleo, que quiere que sigas siendo pobre para que sigas dependiendo de las bolsitas solidarias cada 3 años y medio cuando van a elecciones. Salvador Narrala andaba en Estados Unidos y en Europa haciendo alianzas estratégicas con inversionistas, con empresarios, para que vuelva la maquila Honduras, que han corrido de toda la zona norte. Por eso no hay trabajo en la zona norte, por eso hay depresión en San Pedro Sula y Cortés, que era el motor de la economía en el país. Por eso es que hay tanta inseguridad y pobreza, porque son enemigos de que tú tengas trabajo. Y lo han demostrado con claridad. Salvador Narrala, en campaña, ha sido el único candidato en la historia que ha hecho cierres de campañas con los hermanos migrantes, que no les ha dado la espalda. Ustedes saben, los que me están viendo, y todos sus familiares saben que Salvador ha ido a respaldarlos, a pesar de que Libertad y Refundación ha impedido que ustedes voten. Pero con claridad lo digo, no tengan temor. Durante estos 27 días que faltan para las elecciones, la persecución política será más grave, será peor. La difamación, la calumnia. Todos los que estamos en oposición corremos peligro, pero no tengan temor. Vale la pena luchar por nuestro país este 30 de noviembre. Vamos a votar. Y hay que votar antes de las 12 del mediodía para impedir que a las 12 del mediodía se declaren ganadores, como ya lo confesó su propia candidata. Están derrotados. Desde el poder son la tercera fuerza política y eso les avergüenza, porque todo el discurso, hoy el representante de Libre hace llamados a la historia que en 3 años y medio han repetido, historia del bipartidismo que tanto critican, pero que desde el aire acondicionado del centro cívico y desde las famosas camionetas de lujo se les ha nublado el pensamiento. Los gremios, los movimientos sociales, ¿dónde han sido respaldados en 3 años y medio? Se han olvidado de ustedes. Pero nosotros por eso queremos tomar el poder político de la nación para cambiar esta triste realidad. Muy bien, hacemos una segunda pausa comercial. Estamos en contraportada a tan solo 27 días para las elecciones. Honduras es de los países muy particulares donde no solamente se elige a la fórmula presidencial, se elige un nuevo Congreso Nacional y 298 corporaciones municipales. Hacemos una pausa y ya volvemos. A propósito, estamos a 27 días para las elecciones del 30 de noviembre. A esta hora de la noche ya habrá presidente el próximo 30. No, faltará un poco más de tiempo. No, pero siempre hay una boca de urna, pues, que marca la tendencia. Mire, por ejemplo, yo digo, en el Partido Nacional hemos platicado sobre eso. Nosotros no queremos en el TREP, no queremos en ese TREP. Queremos de que cuando estén contadas todas las actas y que el Consejo Nacional dé la declaratoria de herencia, hasta ese momento se puede saber quién va a ser o quién ganó las elecciones. ¿Un frente común, Leonel? Muchos piensan que ese frente común es una alianza entre nacionalistas y liberales y que, ¿cómo? Parte de la estrategia que se ha estado montando es hacer a un lado el TREP y obviamente declararse. Por ello mismo está la estrategia de generar encuestas falsas. Si ha sido una historia de años, de la década de los 90 empezaron con todo ese esquema para manipular. Pero y entonces lo que está diciendo, ¿verdad? De alguna manera, ¿qué dicen esas encuestas, doctor? Esa estrategia. Bueno, nosotros tenemos información. Ellos sacan incluso, ¿verdad? Ponen 20, 40 puntos. Bueno, a propósito, ya está prohibido.
prohibido, por eso no me voy a referir directamente, pero hay una encuesta que ellos pueden de alguna manera darse cuenta de esa realidad, y ni siquiera son esas empresas hondureñas que tuvieron esa experiencia de manipulación, y hay, ¿verdad?, esa evidencia, y más allá de ese elemento, porque a veces se manipula, es el pueblo. En la primaria, y dígame, el partido que sacó más votos en la primaria, y dígame, Núñez, realmente, ¿qué ha demostrado las concentraciones, los encuentros de la candidata de Libertad y Refundación? Oye, estaba ese vacío, apoyo, bueno, la narrativa de él, hay que verlo. Yo estuve en Talanga, la he vivido, y he vivido cuando aquí se dijo, por ejemplo, el tema de los migrantes, que también son temas de falacia. Yo he estado con los migrantes, dice, óigame, cuando eran enormes cantidades de caravanas de hondureños hacia el norte, en medio de la narcodictadura, ¿verdad? Que se saltaban incluso, vayan a buscar ese video allá en un puente de Guatemala. ¿En qué escenario se dio? En el escenario de la narcodictadura. Oímos alguna vez a estos personajes que han estado manipulando emociones, obviamente porque es bueno y ahí se hace plata en medio de la cuestión del deporte. Los vimos solidarizándose con ellos. Y esa empresa ahora, en medio de toda esta situación del proceso electoral, tanto primario como las elecciones generales, el acercamiento de la candidata ha sido con el pueblo, con el sector más empobrecido, humillado, maltratado, con los pueblos originarios. Eso ha sido el encuentro, pero también nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Esos encuentros con la gente que ha estado sufriendo toda esa situación de la trayectoria impuesta o ese éxodo impuesto por el neoliberalismo, por estas 10 familias que han construido ese modelo neoliberal y que han hecho que los hondureños salgan en éxodo. Esa es la realidad, pero te venden todo este discurso hoy, ciudadanos hondureños, de que han estado y que son solidarios y que van a hacer solución, cuando realmente no lo hicieron. Simplemente hicieron tarea para acumular millones y millones, tanto en la corrupción público-privada, porque no hay que olvidar, muchas veces se llena la boca de diciendo que la corrupción solo es un acto de políticos, es en esencia público-privada, y ahí parte de estos candidatos que son representantes ambos de esas 10 familias, ¿verdad?, lo único que proponen es replicar lo mismo, volver atrás. Bueno, este fin de semana han ocurrido hechos trascendentales. Por ejemplo, un hijo del Gordito Castellanos se sumó públicamente a la campaña de Jorge Aldana en la capital. Bien, tiene derecho. ¿Sabía usted? Yo lo conozco. Mire, somos amigos con él. No me puedo referir en la parte personal de él. Pero el hijo mayor de doctor César Castellanos, César, que se llama, que es médico, está con el partido, totalmente, va. Desgraciadamente, el amigo que se sumó a Aldana tuvo problemas legales, ¿va? Y quizás por esa sea la molestia que tiene él, va. Ahí estuvo en su tierra, ahí estuvo privado de libertad un tiempo, va. Por esa razón quizás se sumó a Aldana. Y lo otro, ¿por qué Tito no salió este fin de semana? Muchos dicen que Tito ya bajó las armas. No, mentira. Para marcarle la tendencia a Salvador Narro. Es que usted se lleva mucho con los de libre, licenciado Eric. Mire, Tito, pero ¿por qué suspendió? ¿Por qué suspendió? No ha suspendido. No, iba para Comayagua. Lo quedaron, mire, yo soy alcalde. Ante el ataque contra Cosset, de manera que usted hoy, que estuvo el profesor ahí en Talanga, que casi no llegó gente, es testigo que empezaron a atacar a Cosset. Como no hayan a quién atacar, entonces atacan a cualquiera. Y ya se ríe el doctor. No, porque la verdad, esta es la evidencia. Mire, hay que ser claro. O sea, Cosset no va a renunciar. No va a renunciar. No tiene que renunciar. Se va a mantener. No tiene que renunciar. Y la recusación que presentó Mario Ochoa es ridícula, es estúpida. O sea, es una estupidez que ni siquiera pone el nombre completo de él, no pone identidad. O sea, cuando uno de abogado mira un escrito así, uno dice, entiendo que no es abogado. Ahora, si tiene un asesor de abogado, deberían volver a la Facultad de Derecho a que repita, porque eso da pena. Aquí tengo, se la puedo mandar si quiere. O sea, ahora, ¿por qué se sacó el carnet del colegio de abogados? No, para que el profesor mire que si yo soy abogado, yo me dedico. Vamos con el término de argumentación. Permítame, doctor, y especialista en derecho penal. Permítame, porque también tengo aquí a Yossi. También es abogado. Yossi, un frente común. Un frente común y son los nacionalistas los que hablan más de un frente común. Dígame quién, dígame el nombre. Yo miembro del Comité Central. Pafura lo dijo.
Lo dijo Tito Fura ayer. Como digo, no. Las Vamos mesas a estar- electorales. Mesas Hay electorales. mesas electorales. Por eso necesitamos que Bueno. estemos en las mesas de los dos partidos. ¿Les gustaría un frente común con el Partido Nacional? Por la democracia. Yo creo que... ¿Cómo? Por la democracia. Por Honduras, sí. Por Así eso Honduras. le puede No, dar. pero miren, yo les voy a decir algo. No usen la bandera de Honduras. ¿Por qué no? No usen la bandera de Honduras. La tienen muy manchada. Los tres partidos. Bueno, Y ya- lo otro, me parece inaudito esa petición de Libre a que renuncie Cosette. Eso es antidemocrático, hombre. Son dos cosas que incluso yo ayer sábado eché mi par de lágrimas. Porque ninguno de los tres partidos quiere este país. Usan la bandera de Honduras, la manchan a cada rato con sus actuaciones. ¿Cómo es que un partido va a pedir la renuncia de una consejera? Eso lo rechaza el país. Un frente común, yo sí. Hay que aclarar. ¿Por qué y para qué? Insisto, hay que aclarar. ¿Qué? Y hay que ser muy responsable Sí, en esto. sí. Salvador Narrala va a ganar las elecciones. No hay ninguna duda. Leonel dice que Tito tiene posibilidades. No, Está Tito va a bien. ganar, pero yo respeto la opinión Está bien, de ellos Narrala. pueden decir Yo la respeto. libertad de Lo que estoy seguro es que expresión y Libre no pensamiento. gana. Eso estoy seguro. En ambos Entonces, coincidimos. Pero le Libre daría no igual gana. que ganar a Narrala a usted. Quiero No, yo quiero que gane mi partido. Ajá. Ok. Quiero dejar claro Sí. que el pueblo hondureño tiene claridad de todo este escenario y solicita a los políticos no más violencia, no más polarizar. Los microempresarios, los emprendedores no quieren que el 1 de diciembre sus negocios estén cerrados porque haya violencia. El llamado a los colectivos no le suma Libre, le resta, porque la gente no quiere eso. Y en un Entonces, informe que presentó el COEP, en un barómetro, los microempresarios se decantan por Tito Afura, dice. Sí. Sí. o sea, entonces, es que no hay que mezclar las cosas. Yo estoy hablando que la gente no quiere violencia. estamos de acuerdo. Indistintamente Y el yo soy el candidato. primero, yo no La quiero gente- violencia. La gente ya no quiere Sí, violencia. sí. Eso de cuando salieron los colectivos de Libre a decir que iban a tomar las armas y todo eso, el pueblo hondureño fue contundente, categórico, no a la violencia. Ahora bien, vamos a ganar las elecciones. Los nacionalistas conscientes van a darle su voto a Salvador Narrala para que no haya del lado de Libertad y Refundación ninguna queja por el margen de triunfo. ¿Usted cree? Y eso, ¿Usted cree que hay estoy totalmente convencido, le digo por una simple y sencilla razón. Yo paso, ahorita vengo saliendo de varios barrios de la capital. Ajá. ¿Y qué le dice? No hay mayor encuesta, ya no podemos hablar de encuestas, pero sí podemos hablar de casa a casa. Casa a casa, la gente dice, esta es la de Salvador, vamos a votar por Salvador. Nacionalistas también. Hay videos de nacionalistas que están apoyando, y no solo nacionalistas, es que no es un tema partidario, es un tema, usted dice que no hay que meter al país, es un tema de país. Sí, de país. El hondureño consciente quiere un cambio de gobierno, ¿por qué? Porque la expectativa era tan alta, óigame, 1.7 millones de hondureños votaron por Libre, la expectativa era altísima, todos anhelábamos un cambio. ¿Y qué pasó? Tenemos peores condiciones, zozobra, inseguridad. Entonces, ¿En qué son peores condiciones? Expliquémonos porque Con no hay que claridad. mentirle al pueblo. Con claridad, en no, yo no estoy términos de mintiendo. criminalidad, el 2011 y el incrementado. 2012 Se ha incrementado. fue los años de mayor criminalidad en hablemos de medio de hoy. la narcodictadura. Hablemos de hoy. No, Hablemos de hoy. Hablemos de Veamos hoy. esos datos Ministerio cómo se han Público reducido. instrumentalizado. ¿Por qué el pueblo le dio el voto a Libre? Porque prometieron no utilizar las instituciones como se criticaba antes. Las están utilizando. Los dos son ministros, abogados, los dos son ministros, abogados. los ministros que Hablan usted- de subjetividad, porque lo que No, usted no, está Alex. diciendo Yo voy que a es los juzgados. instrumentalizado. ¿Cuáles son Yo las voy a los evidencias? juzgados. ¿Cuáles son las Cuatro evidencias? viejitos ¿Cuáles son las acusados por evidencias? El WhatsApp. primero es el argumento que estás Cuatro señalando, de que viejitos está acusados por peor. WhatsApp. ¿En qué cabeza 2017, 2011, 2012, La gente ya no Honduras denuncia por calificado extorsión. a nivel internacional No hay- como el país con más altos niveles de criminalidad. Vean los informes de la Universidad Nacional Autónoma, recién lo ha publicado, lo ha dicho la vocera, ha disminuido La- en no, la- comparación del de observatorio. todos estos Ah, bueno. procesos. Es camarada La suya. situación de educación, veamos la situación que dejó ese bipartidismo, la educación, ¿Y ahora? las infraestructuras. Veamos las situaciones que decían que nos habían dejado las mejores carreteras de Es cierto. Centroamérica. Hay elevado Es nivel cierto. de cinismo en el bipartidismo porque una correligionaria
religionaria de Núñez, ¿verdad? Médico, vamos a omitir el nombre, ustedes busquen esos videos, se llenaba la boca diciendo que Honduras tenía las mejores carreteras de Centroamérica. Sí. Es terrible la situación en que se encontraba este país. Mentira, está mintiendo. Postrado en Es que siguen diversas hablando áreas como que si es oposición. de la situación está mintiendo. socioeconómica. Ok. 8 de cada 10 segundos. hondureños viviendo en situación de pobreza. Eso ha mejorado. No, hombre, que lo quieran ha negar, mejorado que lo usted. quieran Ha mejorado manipular. Fausto Calles, ha mejorado ¿verdad? su otro, Es ellos otro han asunto. mejorado, pero Vamos con el Josip. pueblo no. Sí, es que bueno. No, pero en ese No, contraste es que hay que de... ser muy claros, mire. Y eso es lo que les molesta a los de Libre. Él habló de no interrumpir, que él no se prestaba los dimes y diretes, pero cuando ya le estamos dando en el punto donde mienten, sale de inmediato y empieza y quita la palabra, interrumpe. Eso es libertad de refundación. No tienen capacidad de cumplir su palabra ni un segundo. Yo Lo creo acabamos que de ver. hay niveles Yo de tenía la tolerancia palabra. también. Yo tenía la palabra, en ningún momento lo irrespeté, no le estoy faltando el respeto, no estoy alzando la voz y me interrumpe porque estoy diciendo verdades. Han sido un pésimo gobierno. Es simple. Honduras quería una transformación, no la hay por donde la vean. Enumere 5. Enumere, sí. Enumere 5. Cosas claras, Sí. sencillo. Número El 1. hospital más grande de Centroamérica no es el centro cívico, lo prometieron. Hoy están diciendo que es que hay un contrato y no lo pueden quitar. Lo sabían desde antes y ¿por qué lo prometieron? Mintieron. ¿Qué propone Salvador en Palmerola, dijeron que era lo peor del mundo. Una comisión de diputados de Libre fueron a avalar Palmerola y dijeron que era un delito, que había corrupción. Los peajes, 0 peajes en Honduras, las carreteras van a estar del primer nivel sin peaje. Ahí están los peajes todavía. Hasta un aéreo. Bueno, o estoy mintiendo yo. Los militares. Regresar a los militares a los cuarteles y que la policía sea ciudadana. Hoy los militares tienen un papel protagónico. Yo no estoy en contra de los militares, estoy diciendo que ellos dijeron que los iban a guardar. Quinto. Están guardados. Miren, una cosa que es de las que más pena da. Criticaban tanto el Congreso Nacional. El Congreso Nacional hoy decían que las autoconvocatorias eran legales, hoy son ilegales. Decían que había que abrir el Congreso Nacional resguardado con policías y militares. Decían que era injusto que entraran los policías o que entraran las personas y golpearan a los diputados. Así como le rajaron la cara a Harry Dixon, que es injusto, que no es concebible, así le rajaron la cabeza a Toño Rivera. Nos encerraron en el Congreso Nacional y nos empezaron a golpear con sus colectivos. Le estoy aclarando 5 cosas claras que ellos dijeron que no iban a hacer. ¿O estoy mintiendo? Vamos. Démosle un minuto para que usted refute lo que ha dicho Josy Toscano. Y lo ha dicho muy puntual. Sí. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que este pueblo tiene memoria clara y sabe qué es eso que ocurrió recién en esos gobiernos, ¿verdad? Porque no es un solo gobierno. Ese gobierno impuesto después de ese golpe de Estado. Cuando yo hablo de indignación, y se lo digo con toda seguridad y compasión, porque yo lo viví. Yo sí sufrí esos garrotazos. Creo que Toscano jamás le han tocado el lomo, Se equivoca, la espalda. señor. Está muy equivocado. En este Está pueblo muy equivocado. hondureño sufrieron, Familia fueron perseguida, asesinados, familia perseguida. fueron Está asesinados equivocado, en medio señor. del En 2009 proceso casi de pierdo golpe la de vida Estado, para ir a defender a fueron Henry Botón, que nos asesinados falló en todo. 2013 No y eso mienta, mueve está a equivocado. indignación. No sabe con quién está Luego, las hablando. falacias y las mentiras que se dicen a diario obviamente son parte de esta narrativa. Honduras estuvo, y no porque lo diga el Partido Libertad y Refundación, porque lo digan los voceros o el Banco Central o los otros organismos de estadística, lo está diciendo, ¿verdad?, organismos de Naciones Unidas, ¿verdad?, las mejoras en cuanto a materia de educación, en materia No, pero de salud. refutemos las 5 cosas puntuales. Bueno, es que Peajes, el tema de peaje, si lo desenmascaramos, es un negocio de corrupción que montó el bipartidismo, entregándole las carreteras para que sigan en esa maniobra. El punto aquí está en que empujar a supuestamente que no se rompía con ellos es hacer que el país caiga a demandas. Lo mismo ocurrió con las contratas que hicieron, tanto en aeropuertos como en el tema del centro cívico. Hay negocios oscuros que este pueblo tiene derecho a que se pongan al descubierto. Los negocios
oscuros del crimen organizado. ¿Los militares? Los militares, en parte de este proceso, ellos desearan que volvería a ocurrir la situación que fue denunciada en Estados Unidos, donde el bipartidismo, el mismo gobierno de la narcodictadura, se ponía de acuerdo con las maras para que el Congreso liderado por Luis Redondo es superior en términos de logros al manejo sucio que tenían a tal extremo de las famosas, para ponerle a los abogados que recuerden muy bien. Vuelvo a repetir la escena. Las doctor, normas. Doctor, deje terminar el argumento. Deje terminar el argumento. Porque la dramaturgia puede servir. Yo aquí me puedo poner como hacen en los medios de comunicación. Honduras está muriendo. No puede ser, señores. Y estos pueden incluso hasta derramar lágrimas. Eso es el nivel de cinismo el bipartidismo en medio de esa narrativa. Con respecto al tema del crimen organizado, este país ha reducido ese tráfico de droga, ha puesto en manos, ¿verdad?, de los mismos norteamericanos, y ha dicho nuestra candidata, quien esté involucrado en medio de esto, van a seguir habiendo extradiciones. Ha habido disposición de persecución al crimen. Es evidente que este país ha estado en manos de los criminales del narcotráfico, pero también de esa corrupción público y privada. El peor doctor. Voy con el Congreso en la historia de Honduras. El peor Congreso. Y decir que ha hecho algo. La diarrea legislativa. Lo único que hicieron fue hacerse un autodecreto de inmunidad, empezando el gobierno, para que diputados que hoy tienen sentencia firme, como Casaña, su colega profesor, y Reza Tomé, estén ahí en junta directiva teniendo sentencia firme. ¿Cómo es posible que haya personas ahí que han sido vinculadas con otros actos todavía? O sea, óigame, ese señor Redondo que solo sabe tocar el bombo, que gracias a Dios está ahí por Salvador Narrala. Ese es parto de Salvador Narrala, un mal parto de Salvador Narrala. Yo sí te gustó Redondo. Por Redondo. Ese es óigame, es increíble. O sea, y por Aldana. Y por Libre, y defendí la alianza. Sí, no. 100%, y a mí no me da pena. Sí, y ahora vienen a señalarnos, somos oposición porque no queremos ser partido que dio el autores golpe de lo que criticábamos. Pues. El partido que dio el golpe fue el Partido Liberal, yo que sepa, en el 2009. Ya van ahí, fue el Partido Liberal. Pero bueno. Pero el Partido Nacional le habló al oído y muchos liberales. Mire, óigame, si habla del oído, entonces digamos que Libre también le habla al oído al Partido Liberal en el periodo pasado, cuando también bloqueaban muchas cosas del Partido Nacional. Por ejemplo, ¿dónde está el reporte de la tasa de seguridad ahorita? Tanto que quejaban que la tasa de seguridad, ¿dónde está ahorita? No la han quitado. Ahí me siguen sacando billetío, el 2% de cuando quiero hacer uso de una cuenta de banco. ¿Dónde está ese dinero de tasa de seguridad? Esa famosa caja única que hicieron. ¿Dónde está el reporte? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la aprobación para política limpia? Óigame, explíqueme usted ese montón de pistas que está sacando Libre en esa campaña y no la están reportando en política limpia. Quisiéramos saber los hondureños si no están utilizando el pisto del gobierno para su campaña. Bueno, ya sabemos de los 940 millones del Congreso, pero necesitamos saber la tasa de seguridad. Venimos porque ya estamos en la recta final. Sí, pero han habido alusiones con respecto a eso. Ya estamos en la recta, política limpia. Ya estamos en la recta final. ¿De dónde sacan ese billete para la campaña? Pero yo quisiera, porque miren, cuando uno anda en campaña, muchas veces uno se deja la vara muy alta. Y ya cuando asume el poder, ahí es el ay, ¿qué voy a hacer? Por eso Tito es yo le digo, Tito no cabe la menor duda, Leonel, Armando Orellana, sí. Y yo sí Toscano, de que pareciera de que hay muchas probabilidades de que Salvador Narrala se convierta en presidente. También Tito. Pero el tema es que también en muchas comparecencias públicas, Narrala ha dejado mucho que desear en el tema de sus propuestas. Ha agredido a las juezas. Se confunde mucho. ¿Se confunde? Sí, se confunde. Ajá. Y eso, y hablo sinceramente, yo creo que el ingeniero Salvador Narrala es un candidato que hay que dejarlo hablar. ¿Para qué? Para que se siga equivocando. Ok, yo sí. Partamos de esto que dice Leonel Núñez. Sí. A Narrala hay que dejarlo de hablar para que se equivoque. En estas 5 cosas, ¿qué haría Narrala? Porque usted es uno de los más cercanos colaboradores. Es muy simple. Usted ha visto que él ha prometido cosas
que no puede cumplir ninguna. Bueno, proponen mucho. Por ejemplo, dígame mucho. algo que usted diga, esto no se puede hacer. Mire, por eso es que, y yo le quiero aclarar al representante de Libre, ese es el problema de ese discurso de odio que ellos pretenden sembrar y de temor. Yo no tengo ningún problema con nadie de Libre. No los apoyo y soy oposición a ellos porque estoy en contra de cómo gobiernan. Pero eso de personalizar y atacar, aquí no estamos para andar señalando. Si yo respaldé a Xiomara, pues. Sí. Ya anduve en los barrios, en los callejones pidiendo el voto por ella. Y hoy pido el voto en contra porque nos falló y nos mintió. Es una cuestión clara, es una pésima forma de hacer gobierno. Y quiero cerrar mi participación muy clara. Este corto va a quedar para la historia. Dije 5 puntos y él no pudo defender ninguno, porque mintieron. Y se fue por la tangente y metió historia y metió bipartidismo. Ahora, es simple. Yo sé, y yo sé que Yossi es un joven sano. Es de lo más sano que puedo ver yo en el entorno de Narrala, porque veo ahí, también veo mucha gente con malas intenciones, como en todos los partidos políticos. Sí, está bueno, como en todos los partidos. Pero Yossi, usted es uno de los jóvenes más sanos que anda ahí. Gracias. ¿Qué harían con los militares ustedes? Mire, los militares tienen un rol importante en el país. Mire, hay que hacer valer la soberanía de los hondureños. Y los hondureños deben de dejar de tenerle temor a los militares. Porque esa es la cultura que se ha pretendido en estos últimos gobiernos. El tema de los hospitales, ¿qué harían ustedes? Con claridad, hay que revisar los préstamos o los fondos de los supuestos hospitales que están en construcción. Eso hay que hacerlo con claridad. Que están en construcción, están en construcción. Pero hay que eso revisarlo, no cabe la menor duda. hay que revisarlo, hay que ver cuáles fueron los acuerdos. Eso nosotros no tenemos esa información. No lo han hecho pública, no sabemos de eso y hay que aclararlo. Uno de los designados de Salvador Narrala es el doctor Marco Tulio Medina. Tenemos un hombre plan, muy capaz. Un intelectual realmente, tenemos un plan de salud, pero tiene que dar resultados pronto. Salvador apuesta mucho a la inteligencia artificial para el tema de la salud de los hondureños. Bueno, que hay que decirlo ahí, fueron propuestas muy incoherentes las que hizo él en San Pedro Sula sobre ese tema. No, los partos no se atienden por inteligencia artificial. No, los partos no, y estamos de acuerdo. Sí. Pero hay que tener claridad en algo. Sí. Mire, gran parte del problema de nuestro país es la enorme burocracia que hay. Eso no lo puede desconocer nadie. Las cantidades de expedientes, bueno, los que somos abogados tenemos problemas con eso, los que son médicos, los que son odontólogos, en todos los rubros ocupamos poner orden y eso es lo que ¿Centro cívico? ¿Qué harían? Bueno, ya es evidente el tipo de contratos que hay ahí. Y hay que darle un funcionamiento adecuado. El centro cívico no puede ser una guarida de call centers para atacar a la ciudadanía. No puede ser una guarida de ministros que ataquen a la ciudadanía. El centro cívico tiene que ser un centro de trabajo. Si no se puede hacer arreglos para hacer derogaciones, bueno, hay que darle el correcto funcionamiento. Y Salvador Narrala ha establecido que ese centro cívico tiene que trabajar de lunes a domingo y hacer una variación en los roles de trabajo que ya el Código de Trabajo establece. Yo ahí estoy de acuerdo. Hay muchas instituciones que pueden trabajar sábado y domingo. Incluso hay muchos paracaidistas. Ya, el Código de Trabajo regula eso a la perfección. No hay muchas amantes trabajando en el gobierno. Eso tiene que cortarse. Discúlpeme si ojalá que las feministas no se vayan a sentir agredidas, pero hay muchos paracaidistas en el gobierno, hombre. Y eso ha sido histórico. Eso sí. Los peajes, ¿qué va a hacer Salvador? Bueno, Salvador tiene claridad en el tema de infraestructura y ha establecido que pretende desarrollar las costas para que aumente el turismo, para que aumente el empleo y sin duda alguna nosotros tenemos que cuidar. El tema del peaje, el tema de estos contratos que se hicieron en el pasado, hay que revisarlos a detalle y hay que decirle al pueblo hondureño qué es lo que pasa. Porque los dejó amarrado el Partido Nacional. Eso es evidente. Pero, Eric, y no se siente ofendido ahí. ¿Pero amarrado en qué sentido? Hay que ser muy claro. Positivo? No, explique. No. De manera el peaje es un golpe al bolsillo. Es un golpe al bolsillo que no es a nivel internacional y eso ha servido para que esa carretera pero es un golpe al bolsillo que no es justo y lo que sí tengo que decirle al pueblo hondureño. Hay que prometerle al pueblo hondureño. Hay que prometerle al pueblo hondureño que el pueblo hondureño tiene que tener la verdad. Desde el Congreso Nacional se creó una comisión especial hace 3 años y medio para que nos diera un informe de los famosos peajes. ¿Qué pasó con esa comisión? ¿Por qué no han informado? Ajá. Entonces el pueblo hondureño debe saber cuáles son los contratos que se firmaron y por qué están amarrados en ese sentido. Pero sí es un golpe al pueblo hondureño. Hay un golpe al bolsillo que definitivamente hay que atacar. Bueno, ya estamos en la recta final, en una emisión más de Contraportada que a partir de hoy será de 7 a 8:30
de la noche. En contraste, ¿y el Partido Nacional con esas 5 cosas? Los militares, empecemos por los militares, en un minuto, así rapidito. Rapidito, mire, los militares ya tienen su función en la Constitución, que no se pueden salir de ahí. Pero muchos gobernaron con Juan Orlando Hernández de la mano. No, ahí se creó la policía militar. Eso es criticable también, Leonel. Muchos militares. Se criticó la policía militar del orden, se creó con un fin que ya lo establece perfectamente bien los diferentes juzgados de jurisdicción nacional. Porque hay que recordar, tenían un fin. La policía militar siempre ha existido. Ahora, la Policía Militar de Orden Público, que fue una creación del Partido Nacional en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, tiene su propia ley y su propio fin. Peajes. Ok, queremos en el desarrollo, hay que recordar que las mejores carreteras de Centroamérica las tiene Honduras gracias... No es Honduras, es Nicaragua. Ok, no, espérenme, es Nicaragua. Yo estudié en Costa Rica y viajaba vía terrestre. Hay que recordar que las carreteras empezaron a trabajar desde el periodo del licenciado Rafael Callejas, con el CA5 se empezó a trabajar, se fueron mejorando hasta tener lo que tenemos hoy y que este gobierno ha hecho carreteras como todos los gobiernos. Palmerola, bueno, ya existe un aeropuerto internacional que inclusive fue idea de Mel Zelaya cuando fue presidente y Pepe Lobo a Orlando le dieron camino y hay un aeropuerto internacional. Centro Cívico, bueno, fue en el Partido Nacional que se hizo el Centro Cívico. Esto era para ahorrar las rentas que se pagaban en otros lados y este gobierno lo que ha hecho es que algunas oficinas las ha sacado del Centro Cívico y se han ido a pagar rentas a otros edificios, incumpliendo el objetivo por el cual se hizo el Centro Cívico. Ok, en un minuto. Y no me he despedido. Ajá. No. Sí, 30 segundos para despedirme. Sí. Ok, al pueblo hondureño quiero decirles sencillamente, este 30 de noviembre debemos ir a votar. Votemos por lo mejor que nosotros creamos de que nos puede ayudar a los hondureños a salir adelante. En mi propuesta como hondureño es que les pido que voten bajo la fotografía de Tito Narri Afura, de Papi a la Orden, porque es una persona seria, una persona coherente y lo otro, que quede claro, Libertad de Refundación va a perder. Por lo tanto, a partir del próximo año vuelve el bipartidismo en Honduras. Solo van a existir 2 partidos, porque el Libre va a quedar peor que el Bloque Popular. ¿Y si le tocara votar por Narrala en un cambio de timón? No, yo voy a votar por mi partido. En línea. Nos va a dar el voto. No. Tiene derecho a pedir. Ok, un minuto. Bueno, doctor Armando Orellana. Yo creo que en esto, obviamente, lo que se ha tratado de evadir es una realidad. El riesgo de esas elecciones bajo un plan conspirativo de estos que son representantes del bipartidismo y que han querido obviarlo. Hay audios que expresan esa realidad y que quieren replicarlo del 2013 y del 2017. Pueblo hondureño tiene que tener claridad sobre todo este tipo de narrativa. Hablar de ineficacia o que no se ha cumplido cuando hay que tener claro todo el entramado que dejaron el bipartidismo. Ese Congreso del Partido Nacional en los 2-3 periodos, en el periodo en que fue Juan Orlando presidente del Congreso, fueron creando todas esas condiciones para profundizar ese esquema de dominio, de explotación y realmente de atentar en contra de la dignidad de la economía de este pueblo. Por ello, la base y la propuesta fundamental del Partido Libertad y Refundación está centrada en la democratización de la economía. A eso le tienen miedo estos del bipartidismo, que son representantes de esas 10 familias y esas grandes empresas. La expectativa de este pueblo es que rompamos esas cadenas, y eso es lo que tú vas a hacer al momento de depositar tu voto en las urnas este 30 de noviembre, que es el día de la victoria del pueblo, el día de la victoria de Rixi Moncada. Un minuto para un mensaje final, Yossi. La persecución política, la difamación, la calumnia, la instrumentalización del aparato gubernativo va a aumentar en los próximos días. Los colectivos de libres van a la calle. Pueblo hondureño, no tengas temor, no caigas en la trampa, pero no polarices, no es necesario pelear. Sí vamos a defender el 30 de noviembre los votos, pero no caigas en la trampa. Ellos quieren violencia, ellos quieren que vuelvan los saqueos, ellos quieren volver a aquella época donde nos teníamos que esconder, cerrar nuestros negocios. Eso no va a pasar. El 30 de noviembre vamos a votar sin temor, claro y contundente, a favor de Salvador Narrala a la presidencia y vota liberal. Volvamos al rojo, blanco, rojo, una transformación para Honduras. Tu amigo Yossi Toscano. Gracias, Yossi. Gracias, doctor Leonel. Gracias, doctor Armando. Con gusto. Me encanta la iniciativa de la empresa privada, dice todos a votar, pero también con el eslogan y sepamos elegir.
Nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 7 de la noche. De los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.